Bueno, pues bienvenidos a este pequeño tutorial donde vamos a aprender a controlar nuestra pedalera Hoston Ampero a través de mensajes MIDI. En concreto, pues lo voy a hacer con el programa Logic. ¿Para qué? Pues esta opción nos va a servir para que el programa pues sirva de asistente personal, que no tengamos que andar pues durante una actuación, un concierto, etcétera, etcétera, pues estar teniendo que preocuparnos de que si piso aquí, que si no piso, que si tal. Entonces nos va a automatizar totalmente todos los cambios que queramos hacer en tiempo real durante o una canción en concreto o durante todo un setlist. Evidentemente, pues montar todo esto en un setlist trabajo de chinos, pero bueno, a veces compensa. ¿Qué vamos a necesitar para nuestro propósito? Vamos a necesitar, evidentemente, vamos a necesitar el Logic, vamos a necesitar nuestra Hoston Ampero debidamente conectada a través del cable USB al ordenador y vamos a necesitar el manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque es ahí donde viene toda la lista de comandos MIDI para que hagamos pues, los cambios que queramos en tiempo real. Si sois tan desastres como yo, que perdéis los manuales, que os da pereza descargarlos, que si lo habéis descargado a un disco duro de tal y no os acordáis dónde está, pues tenéis que saber que simplemente abriendo el Ampero Editor, pues podéis acceder a esa lista de comandos, concretamente pulsando aquí arriba en la ruedecita de settings globales, ¿vale? Se nos despliega este cuadro de diálogo y nos vamos a MIDI. Aquí veis que pues, los canales los tengo configurados en Omni, que coinciden con el Logic, como luego veremos. Y aquí en MIDI CC Mapping, si le damos aquí a No More, pues nos aparecen todos los comandos. Es fundamental que los tengáis cerquitas para ir leyéndolo como luego veremos. Entonces vamos a meternos en faena. Para esto me voy a quitar de en medio porque aquí mi cara es lo menos importante. Bien, pues yo he incluido un tema que he compuesto a 122 BPM y tanto el tema como el tempo del proyecto de Logic pues coinciden. Ahí veis arriba pues que está en 122 BPM. Esto es súper importante pues por cuando vayamos a activar los delays, etcétera, etcétera, para la pedalera. Entonces, vamos a empezar en primer lugar creando una pista nueva, concretamente una pista de MIDI externo. De MIDI externo, que es donde vamos a ir escribiendo los mensajes que queremos enviarle a la pedalera. Si os fijáis, aquí en Destino MIDI, yo la tengo ya seleccionada, tengo ya la Hoston Ampero seleccionada, ¿vale? Entonces la dejamos como está a través de todos los canales. Vosotros podéis seleccionar los canales que queráis, ¿vale? Eso sí, que coincidan con los de la Hoston, ¿vale? Yo lo tengo en Omni, en todo. Pues vamos a dejarlo tal y como están y vamos a crear la pista. Bien, ya tengo la pista creada, que la voy a renombrar y la voy a llamar Hoston. Y la voy a colocar encima de la pista de audio. Y con la herramienta lápiz, pues voy a escribir el principio de la pista y la voy a extender a todo lo largo del tema. Aquí es, digamos que esta es la extensión donde vamos a ir enviándole mensajes a la Hoston. A mí me gusta utilizar las pistas globales para marcar los arreglos del tema y tener una referencia gráfica de cómo se está dividiendo el tema según sus partes. Esto me ayuda, insisto, de forma gráfica a saber dónde tengo que ir enviándole los mensajes. Aquí veis pues que tengo una introducción, que es un silencio, ¿vale? Aquí tengo ya la primera intro del tema, tenemos otra intro aquí del tema, tenemos la parte de versos, otra parte de coros, los versos finales y una parte pues que la he llamado salida, ¿vale? Vamos a escuchar un poco para que os hagáis una idea.
Bien, pues creo que con esto ya nos hacemos a la ideita y no hace falta tragarnos el tema entero. Ahora voy a darle paso a la perdón, a la Hotstone para que la veáis. Aquí concretamente tengo la Hotstone en el equivalente al programa 2 de mi unidad. Entonces vamos a empezar a mandarle mensajes a la pedalera. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta que con nuestra pista de MIDI seleccionada vamos a abrir aquí pulsando la tecla D los editores de lista. Bien, mi pedalera está en el programa 2, pero quiero que empiece con el programa 1 en la parte de inicio de la intro. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos aquí este desplegable, esta pestaña desplegable, donde encontramos diversas opciones. A nosotros la que nos va a interesar por defecto aparece notas, ¿vale? Pero a nosotros nos va a interesar la de cambio de programa y la de controlador. Bien, vamos a ir primero con los cambios de programa, que son los que nos interesan en principio para ir cambiando de un sonido a otro. Seleccionamos cambio de programa justo en la parte de la canción donde queremos que nos haga el cambio, ¿vale? Yo en este caso voy a poner ese mensaje justo en el inicio de esta intro y vamos a ver. Le doy aquí al signo de más, que es crear un nuevo evento justo en esta parte y ya tenemos el cambio disponible. Tenemos que saber que nos vamos a mover aquí donde pone valores y que el valor 0 en nuestra Hotstone es el programa 1, ¿vale? Entonces, si yo aquí pulso en 0 y voy subiendo, vais viendo cómo está cambiando los programas de Hotstone. No le hagáis caso a lo que pone aquí, Electric Grand Piano, etcétera, etcétera, porque nosotros solo vamos a fijarnos en los números. Entonces yo concretamente quiero que empiece justo en esta parte con mi equivalente al programa 1, que es el 0. ¿Vale? De esta forma, si yo retrocedo en los compases de silencio inicial, pulso con la mano, la tengo por ejemplo a encender la pedalera en el programa 2, en el momento que pase por esa zona me va a cambiar al programa 1. Vamos a verlo. Habéis visto cómo ha cambiado y se ha puesto en el programa que yo le he indicado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo cuando entre el verso, me voy aquí a verso, quiero hacer un cambio porque quiero meter, qué sé yo, el programa 3, yo voy a abrir un poquito aquí el zoom, ¿vale? Me voy a poner un poquito antes del verso, para que tenga un poquito de margen el cambio, y le voy a lanzar otro cambio de tiempo y me voy a ir, por ejemplo, al, no sé, voy a poner programa el 3, ¿vale? Entonces tengo que crear otro nuevo evento en este punto, que va a ser un cambio de programa. Doy al botón de más y esta vez voy a pasar al 3, por ejemplo, ¿vale? Justo antes de meterse en el verso va a ir al programa 3. Vamos a verlo desde el principio. Y ahora va a cambiar. Bien, pues hasta aquí los cambios de programas. Podemos ir pasando por las diferentes partes del tema e ir incluyéndole más cambios de programas conforme vaya pasando.
Ya tenemos controlados los cambios de programas. Entonces ahora vamos a aprender a controlar el encendido y apagado de algunos módulos que componen nuestra cadena de efectos dentro de un programa en concreto. Para este ejemplo, pues yo he seleccionado pues un programa que tengo, una pequeña distorsión, a la cual pues voy a añadirle un chorus en un momento dado del coro de la canción. En este punto es fundamental que tengamos a mano nuestro manual de instrucciones. Lo abrimos aquí. Voy a quitar la hosttone de en medio para que los veáis. Aquí están la lista de mensajes MIDI que van a gobernar los cambios de controlador, ¿vale? Entonces, en concreto, el chorus lo tengo en el FX3. Voy a ver cuál es el mensaje que me enciende y apaga el FX3. Pues concretamente es el mensaje 54, el CC54, en los cuales de 0 a 63 mantiene el efecto apagado y de 64 a 127 lo enciende. A mí, como mecanismo de seguridad, pues me gusta que empiece con la orden de que se mantenga apagado. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Aquí teníamos por defecto el cambio de programa, que era el que nos cambiaba pues los programas, los diferentes programas de la pedalera. Pero ahora quiero un cambio de controlador, un CC. Entonces me voy a controlador. Voy a asegurarme de que el chorus se mantiene apagado. Voy a darle un mensaje de que el FX3 me lo mantenga apagado. Concretamente en este punto del tiempo. Entonces voy a añadir un evento nuevo. Número, nos vamos a mover entre número y valor. Número y valor. El número, el CC, hemos dicho que queremos al 54, cuyo valor va a ser 0, apagado. Bien, vamos a ver la hosttone. FX3 está apagado, ¿vale? Pero aquí quiero que se encienda en este momento concreto del coro. Pues voy a crear otro nuevo evento en este punto, igual 54, valor 127, que es encendido. Pues vamos a ver si me respeta la hosttone dichos movimientos. Pues parece que sí. Vamos a pasar por encima de ellos. Bien, esto es con respecto al cambio, encender, apagar el FX3. Y bueno, creo que hasta aquí llega este tutorial básico de manejo de la hosttone Ampero de forma automatizada a través de Logic. Evidentemente yo os invito a que con el manual de instrucciones delante, con la lista de comandos MIDI, os pongáis a jugar, a experimentar, etcétera, etcétera, porque es realmente sorprendente. Incluso a la hora de activar un wah, de modular el pedal de wah, según como queráis utilizarlo, etcétera, etcétera. E insisto, sin tener que preocuparos de estar mirando a la pedalera, de que activéis un efecto por error, de que lo desactivéis, etcétera, etcétera. O sea que podéis tener hasta la pedalera donde queráis. Evidentemente es lo que he dicho al principio del vídeo. Es un trabajo realmente tedioso. Hacer todo con mientras más automatizaciones queráis, más complicado es. Pero creo que con esto del cambio de programa
y con los cambios de modulación creo que es un buen inicio para empezar a experimentar. Así que nada, espero que haya sido de provecho y si hay necesidad pues ya iremos viendo si creamos más vídeos. Un saludo y gracias por vuestro tiempo.